Sigamos entonces. Acá estamos mostrando dos definiciones del tema de los aceros y las fundiciones. Ya acá lo que le habíamos visto en la gráfica, ¿se acuerdan que la gráfica había dicho que de 0 a 1,76% correspondía a aceros, y de ahí hacia adelante correspondía a las fundiciones? En este caso, este libro muestra que obviamente no puede tener un 0% de carbono, de un 0,05% hasta 1,70, ¿ya? Me muestra que son A0, ¿ya? Y la definición anterior, o el gráfico anterior, me mostraba 1,76, por eso le digo, no es un valor totalmente exacto, ¿ya? Hay un rango de tolerancias, ¿ya? Para definir entre un material y otro. En este caso, un acero lo define aproximadamente el 1,7 o 1,76% de carbono, se llama acero ordinario o aceros al carbono, ¿ya? Está ahí, acero ordinario o acero al carbono. Eh, ¿Qué más? Bueno, dentro de estos aceros, los aceros al carbono no es que tengan solamente carbono, hay otros elementos que lo van a componer. Después, cuando vemos la composición química de estos materiales, vamos a ver que van a haber diferentes materiales aliantes al acero al carbono, pero básicamente lo que lo identifica a un acero al carbono es su porcentaje, de 1,7 o 1,76 hacia abajo a ceros. Bien. También acá otra diferencia, que con las fundiciones, y acá ojo con esto, que como vimos en el gráfico, que desde 1,76 hasta 6,67 se llaman aceros o fundiciones, ¿ya? Lo más frecuente en las fundiciones es trabajar entre un rango de 2,5 a 4,5% de carbono, ¿ya? Pero acá, ojo, que no, como dice acá, no es el porcentaje de carbono o la cantidad de carbono que caracterizan las fundiciones, ¿ya? No es el porcentaje, sino en la forma de cómo está constituido estas estructuras dentro del acero. Después vamos a ver otra gráfica o otras formas que se van a ver identificados diferentes al acero, ¿ya? Pero acá, para hacer la distinción, no es el porcentaje de carbono, sino otros elementos y cómo está estructurado este material para que lo distinga que es una fundición. Muy, muy importante lo que está acá abajo, ¿ya? Los aceros se pueden trabajar en forma de forja o laminación. Las fundiciones no se pueden forjar, no se pueden laminar. Ya las fundiciones se trabajan básicamente colándolo a moldes y después se pueden mecanizar, se pueden hacer otras operaciones, ¿ya? A diferencia de un acero que se puede trabajar por forjado o laminación. Les voy a mostrar acá, para los que nunca han visto un forjado y una laminación, les voy a mostrar un video para que puedan ver en qué consiste la forja. Entonces, la forja se ocupa para los aceros y la laminación también. No se ocupan en las fundiciones, ¿ya? Por eso, para que tengan muy en claro que una fundición no la van a poder forjar, se va a quebrar. Se va a quebrar inmediatamente una forja, porque tiene una estructura dura pero frágil, ¿ya? Y la forja, no sé si alguien ha escuchado hablar del proceso de forjado, en qué consiste. No sé si alguien ha escuchado esa parte, forjado, laminado, en qué consiste, cómo es. Y de hecho se calienta el metal a una temperatura donde no se vaya a romper y se le da una forma a golpe y en un momento que esté listo se mete en aceite o en agua y después se vuelve así a calentar. Correcto, ese es el proceso que uno va golpeando el material, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar un video para los que nunca han visto, para que lo puedan apreciar. En un segundito voy a compartir este video. Yo esto lo he visto, creo, profe, en un programa donde hacen Sí, cuchillos. sí, exactamente, ¿ya? No sé si ahí se ve el video. Ah, pero voy a compartir con audio. Voy a dejar de compartirlo con audio. Y, eso. Ahí se ve el video, ¿no? ¿Sí, no? ¿Se ve el video, no? Para poder prender. Dale. El
acero forjado está hecho con chatarra, piezas de hierro recuperadas de demoliciones o coches viejos y con hierro que sobra de la fabricación de productos férreos. Los forjadores manipulan un imán que levanta 5 toneladas de chatarra para llenar un tanque de 25. El tanque vacía 2 cargas en un horno cuya temperatura alcanza los 1650 grados Celsius. Se llama horno de arco eléctrico porque genera calor gracias a una corriente eléctrica que fluye por un arco de electrodos. Existen unas 20 clases y 100 subclases de acero. Se crean añadiendo metales o elementos químicos no metálicos como el aluminio, el níquel, el cromo, el vanadio, el manganeso, el carbón y el molibdeno. También se añade fluorina para la fusión de metales, algunos con forma de bloques o lingotes. Se funden durante 3 horas y media. Se analiza y se ajusta la composición para lograr niveles bajos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. La clave de la alta calidad. Se vierte en una cuchara de 45 toneladas forrada con material ignífugo. Se añade aluminio y cal para contrarrestar la oxidación provocada por la exposición al aire. Se funde un lingote, un bloque de acero que moldearán en la forja. El metal fundido se cuela por el fondo hasta un molde. La colada por sifón permite que el vertido sea más sencillo, ya que el líquido que desciende fluye sin desperdiciarse. Esta forja puede fundir lingotes de 42 toneladas. Tras varias horas, los lingotes se solidifican y se gira el molde para extraerlos. 12 horas después, se calienta el lingote a 1200 grados Celsius para reblandecerlo y poder martillarlo. Para hacer forjas grandes, se usan unas prensas de forja. En su interior contiene un molde, o 2 moldes, según la técnica utilizada. La prensa ejerce una presión de miles de toneladas que oprime los lingotes contra el molde. El acero se oxida por la exposición al aire. Se usa agua a presión para eliminar el óxido. Un lingote pasa por un molde varias veces o por varios moldes en un orden determinado. Cada prensada lo acerca más a la forma final. El metal se compone de cristales microscópicos. Al prensarlos, se doblan desestabilizando la estructura del metal. Pero al recalentarlo, se crean nuevos cristales que sustituyen los deformados. Esto estabiliza la estructura y, como los nuevos son más pequeños, el metal es más duro que antes. Por ello, las forjas requieren tratamientos de calor en un horno de recocido. Se calienta 1 o 2 días según la clase de acero. Se sumergen en un baño de agua y químicos durante 5 horas. Esto lo fortalece aún más. Por último, se monta la forja de acero en tornos y fresadoras. Se eliminan todos los restos de óxido que quedan. Unas máquinas de precisión forjan el encargo del cliente, normalmente piezas como rotores y ejes. Muchas fábricas prefieren comprar forjas con forma de barras y moldear ellos mismos. Ya, chicos, ahí no sé si se logró ver bien el video, entender bien cómo funciona el tema de la forja, cómo era el proceso este. ¿Eso negro que desprende el hierro es óxido? Impureza, sí, óxido, impureza, sí, totalmente. Sí, escoria le llaman también de repente, bueno, cuando se está colando, va saliendo escoria que son desechos, ¿ya? Así que acá el tema de forjado que estaban viendo, se dieron cuenta que hay unas prensas gigantes, miles de toneladas, decía, que van ejerciendo la forma,
¿ya? Pero la diferencia es que esto no se puede hacer con un acero fundido, ¿ya? Hacen eso con acero fundido, hasta ahí llegó ese material, se va a quebrar, ya no están diseñados para eso, ¿ya? Los aceros sí. Ese es el proceso de forjado, ¿ya? Y el proceso de laminado es poder estirar este material, poder estirarlo, poder generar planchas, ¿ya? Así que veamos también ese video de laminado para que lo puedan ver la diferencia. Profe, A ver. ¿de qué están hechos los hornos donde hacen esto? Porque me imagino Para debe ser un material súper bueno. Totalmente, ya. Mira, los hornos son recubiertos, por lo general hay un material que se llama ladrillo refractario. Si ustedes lo buscan ahí, pues, ladrillo refractario, pueden ver que esos ladrillos soportan unas altas temperaturas y no les va a pasar nada. No les dañan la temperatura para que puedan estos hornos mantener esa temperatura. Así que para que lo puedan buscar, ladrillos refractarios. En Santiago hay algunas empresas que se dedican a hacer no solo los ladrillos normales que ocupamos en las casas, obviamente, es otro material que aguanta o soporta toda esa temperatura. Miren, les voy a mostrar ahora este proceso de laminación ahora. Denme un segundito. ¿En qué consiste? Entonces la forja era, se dan cuenta que unas prensas le van golpeando, le van dando una forma con respecto a una cierta geometría. ¿Ya? Eso era la diferencia. Se sometía a alta temperatura y se iba prensando en estas máquinas. ¿Ya? Y veamos ahora entonces el proceso de laminación. Un segundo. Y ahí voy a mostrar el proceso de laminación ahora. Entonces, ahí espero que se haya apreciado bien el tema de esta laminación. ¿Ya? Acá, si se dieron cuenta, estaban dándole forma a un material, a un cierto perfil. Habían ahí como una estructura, no sé si se dieron cuenta que había un perfil como típico de estos rieles de trenes, ¿ya? O de las vigas de repente que van en los... Claro, era como una viga. ¿Cierto? Era como una viga, ¿cierto? Entonces, la forma de construir estas vigas
cuando vean materiales de esta forma, son procesos de laminación. Entonces, se someten a una temperatura y se dieron cuenta que pasan por unos rodillos que le van dando la forma y se van estirando. Las planchas, exactamente lo mismo. Se dieron cuenta que había unos rodillos que le iban adelgazando, entonces partía de un espesor y cada vez iba achicando esos rodillos para generar una plancha más delgada. Proceso de laminación. Y ojo con esto, la laminación puede ser en caliente, como lo vimos ahora, pero también puede ser en frío, o sea, sin temperatura, totalmente a temperatura ambiente. No sé si ustedes han visto alguna dobladora de materiales de acero que le dan a una, no sé, a una material a un perfil de acero que le dan una cierta curvatura o una plancha que está curvada. Eso también se puede ser laminación, pero en frío. También existe ese proceso. Entonces, la laminación puede ser en caliente y puede ser en frío. En cambio, la forja tiene que ser en caliente, no puede ser en frío. Esa es una de las diferencias entre un proceso y otro. Y recuerden que estos son aceros, ¿sí? Profe, ¿cuándo se ocupa caliente o frío para la laminación? La laminación, por ejemplo, como se dieron cuenta que eran barrotes o eran barras muy grandes, de mucho espesor, ¿ya? Y la forma geométrica, se dieron cuenta que pasaba para un lado, después se devolvía, volvía a pasar, entonces necesita una cierta temperatura para hacer esa forma. A diferencia, si yo lo hiciera en frío, necesitaría tremendas máquinas, tremendas potencias para generar esa misma forma y el tiempo que me va a demorar va a ser mucho mayor, ¿ya? Ah, ya. ¿Sí? En las planchas, por ejemplo, que curvan, de repente hay maestranzas que curvan solamente en frío, pero son procesos de baja producción, a baja escala, ¿ya? Y que le tiene que dar una forma muy, muy específica, a diferencia de esta, que necesita desde de una barra rectangular grande, empezar a bajar, a bajar, a bajar, que eso si yo lo hiciera por frío, el tiempo que tendría que pasar de un punto a otro, se dan cuenta que al calentarlo como se ablanda, ¿ya? Entonces yo podría generar la fuerza necesaria para poder dar la forma a estos perfiles. Si lo hiciera en frío, como está totalmente solidificado, la fuerza que tendría que hacer, tendría que usar una vez, otra vez, y el tiempo va a ser demasiado largo. ¿Ya? Claro. Eso básicamente entre un proceso y otro. Por eso la laminación, frío y en caliente. Forja solamente en caliente. ¿Ya? Así que, igual estos videos, por si acaso, chicos, se los voy a subir en forma individual al aula, igual que les subí los otros anteriores, las clases anteriores, para que la puedan ver con detalle, puedan ver ahí, sacar más información, porque de repente es como que se corta, me imagino que se corta el audio a ustedes, no lo sé, pero ahí para que lo puedan tener y lo puedan ver nuevamente, ¿ya? Así que se lo voy a subir también en forma individual. ¿Algún comentario que les pareció estos dos videos? ¿Habían visto alguna vez cómo se formaba el acero, no? No, no, en particular yo no había visto cómo se realiza. Qué bueno, ya, por lo menos ahí les sirve para tener cómo se genera estas cosas, cómo se fabrican. Ya, sigamos con la última parte, que acá... Ya. Entonces ahí vimos estos procesos del acero. Bueno, las fundiciones, si quieren, le voy a subir algunos videos también de las fundiciones, cómo se fabrica, cómo se hacen, para que lo puedan ver, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos el gráfico de hierro-carbono, habían varias palabras que estaba la ferrita, cementita, todas estas cosas, que era este gráfico? ¿Ya? Ahí está la perlita, ferrita, cementita. Entonces, voy a mostrar algunos de estos para no hacerlo tan largo. Les voy a subir toda esta información. Entonces, cuando haya una estructura, por ejemplo, en un acero que esté compuesto por ferrita, entonces dice que el ferrita es de hierro puro, ¿ya? Es blando, es dúctil, es maleable, o sea que se puede dar forma, por eso sea maleable que se le puede dar forma. Es ferromagnético, se hace imanta. Vieron ahí cuando el primer video que lo tomaban con grandes imanes de acero, entonces porque tienen alto porcentaje de ferrita. Si no tuviera ferrita no serían magnéticos y no se podrían imantar, ¿ya? ¿Ya? Entonces esto cuando tengamos en un acero, una estructura, alto porcentaje de ferrita, está hablando que es un acero totalmente blando. Si se dan cuenta en el gráfico, acá estoy teniendo ferrita,
Entonces, un acero de menos de 0,8% de carbono puede tener estas dos estructuras, perlita más ferrita. ¿Ya? Perlita más ferrita. Entonces estoy diciendo que acá en estos aceros son dúctiles, son maleables. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo con esa con este tipo de estructura. Después vamos a verlo ahí, le voy a mostrar unas imágenes, cómo se ven a microscopio estas perlitas o estas ferritas. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando de la ferrita. La cementita, dice, es un carburo de fierro muy resistente, muy duro pero frágil, a diferencia de lo anterior. A diferencia de la ferrita, que este es más blando, la cementita es mucho más duro, resiste más, pero es más frágil. Entonces la cementita, ustedes lo pueden ver, que tengo cementita, en las fundiciones también voy a tener cementita, ¿se dan cuenta? Entonces el porcentaje de carbono, en este caso estoy hablando de un acero, tendría que tener entre 0,8 y 1,7% de carbono, y puede estar como en presencia de perlita más cementita. Entonces, mayor dureza, tengo mayor resistencia en el acero. El grafito también es un carbono cristalizado en forma de láminas hexagonales. En este caso, no estoy viendo en este gráfico grafito, pero básicamente siempre están bajo los 0,8% de carbono, están por acá, sí, muy bajo, y a muy baja temperatura también. ¿Ya? Acá, entre los 723 y los 0 grados, lo que estamos viendo, ferrita más perlita, o perlita más cementita, bajo los 723. ¿Ya? Sobre los 723 voy a tener ya otros componentes. ¿Ya? Esa es como la línea que me marca de que voy a tener otro tipo de estructura, los 723 grados, es lo que me está marcando. Si yo caliento un acero a menos de esto, siempre voy a tener ferrita y perlita. Si estoy a menos de esto, siempre voy a tener, en este caso, a menos de 0,8% de carbono, siempre voy a tener esta misma estructura. Pero si yo paso este valor, voy a tener ya, por ejemplo, en este caso, austenita. Y ahí vamos a ver qué es lo que es la austenita. ¿Ya? Acá está la austenita. Entonces es una disolución del sólido, ya estamos diluyendo este fierro, y es más duro que la ferrita, pero carece de magnetismo. Ya no se puede imantar. ¿Ya? Esa es la austenita. La martensita, dice, tiene una estructura de agujas cristalinas muy duras, ferromagnéticas, pero es muy frágil. ¿Ya? La martensita. En este caso no estamos viendo martensita acá, porque la martensita se da cuando estamos haciendo un proceso de tratamiento térmico a un material. ¿Ya? De que después vamos a ver también cuando veamos todo el tema de tratamientos térmicos, cómo van cambiando esta estructura. ¿Para qué? Para dar una mayor dureza a este acero. Eso es lo que estamos cuando generamos un tratamiento térmico. Vamos a ver también tratamientos térmicos que me van a ablandar el acero. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver diferentes formas de generar estos tratamientos térmicos. Uno lo puede dejar muy duro pero frágil, y otro lo puede dejar duro en la superficie, pero dúctil en su núcleo. Y eso también vamos a ver algún experimento en la universidad. Acá aparece la perlita, dice láminas alternadas de ferrita y cementita yuxtapuesta. ¿Qué significa yuxtapuesta? ¿Alguien sabe esa palabra? Es media extraña, media rebuscada ahí. Yuxtapuesta, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Sobrepuesta puede ser? Una al lado de la otra. ¿Sí? Yuxtapuesta, que está una juntita a la otra. Entonces, la perlita, dice, son láminas alternadas de ferrita y cementita. Veamos en el gráfico. Se dan cuenta que aquí la perlita está con la ferrita y la cementita, una al lado de la otra. Ya eso es lo que estamos marcando acá en un acero. Recuerden, de aquí hacia allá a acero. ¿Ya? Perlita. Entonces son láminas. La vainita, la trostita y la ledeburita, estos aparecen cuando hayan tratamientos térmicos. No van a aparecer bueno, estas dos no aparecen en los diagramas de carbono. La ledeburita sí aparece. Si le puedo buscar acá, la ledeburita, acá tengo ya, ledeburita. Entonces estamos hablando de un acero fundido, de una fundición, donde aparecen acá las ledeburitas. ¿Qué es lo que hace esto? Es inestable a temperatura ambiente, ¿ya? Muy inestable. Después vamos a ver qué características, cómo se ven en el microscopio estas diferencias. Miren, les voy a mostrar unas imágenes de cómo se ve esto en microscopio. Denme un segundito. Voy a compartir. Entonces la voy a subir al aula.
acá, si logran ver, acá tengo un acero, en este caso, en el lado derecho, un acero SAE 1020, que recuerden que el 20% era 0,2% de carbono. Al verlo en microscopio este acero, aumentado, imagínense, 1000 veces, estamos viendo acá esta forma. Esta forma me está mostrando que tengo ferrita más perlita. ¿Se acuerdan del gráfico? Menos de 0,89% voy a tener ferrita más perlita. Y todo lo que ven en blanco, eso vendría siendo la ferrita. Y todo lo que ven más oscuro, en este caso sería la perlita. ¿Ya? Sería perlita con ferrita. Se dan cuenta, acá tengo un acero de 0,10% carbono. Esto sería aproximadamente un SAE 1010. ¿Ya? Un SAE 1010. Está aumentado a 100%. ¿Ya? Voy a aumentar el microscopio 100 veces. También, pues estamos viendo, todo lo blanco va a ser siempre ferrita y todo lo oscuro va a ser perlita. ¿Ya? Si se dan cuenta acá también, estoy mostrando, bueno, acá hay un proceso, se da cuenta, laminado en caliente, lo que estamos viendo recién en los videos. Entonces, este acero fue laminado, o sea, más encima fue en caliente, lo está diciendo. Entonces, fue calentado y prensado, y fue estirado. ¿Ya? Entonces, un mismo acero SAE 1020 que está acá arriba, pero acá, si se dan cuenta, la estructura está como cambiando, porque como está siendo aplastado, está generando un poco más es como más uniforme, no sé si logran verlo, es más uniforme. Y también, todo lo blanco va a ser siempre ferrita, y todo lo negro en este caso va a ser perlita. ¿Sí? Acá tengo un SAE 1040, que ya aumentó lo oscuro. ¿Qué era lo oscuro? La perlita. Y está disminuyendo un poco más la cementita. Entonces, se dan cuenta ahí cómo a microscopio, y esto, antes esto nosotros íbamos a Casa Central, y allá que tiene el microscopio, podíamos ver el tipo de acero, cómo se veía físicamente esto. Era muy impresionante ver el acero ampliado tantas veces, y ver cómo aparecen estas manchas, que bueno, no son manchas, son estructuras de ciertas formas, y lo que estamos viendo, esta ferrita, esta perlita, cómo se va viendo, ¿ya? Es así. ¿Ya? Acá también, ven acá, tengo un 0,8% carbono. ¿Qué tipo de material sería este? ¿Cómo sería, en el gráfico, cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Un 0,8 o 0,89, que era lo mismo. Está justo al medio ahí. Está justo al medio, ¿cierto? Un acero de qué tipo? Eutectoide, ¿cierto? Era justo al medio ahí, eutectoide. Y se dan cuenta que acá ya la ferrita, y ahora ya no tengo perlita, tengo cementita, ¿ya? Ojo con eso, tengo ferrita y cementita, porque estoy justo en un 0,8% hacia la derecha, y ahí aparecía ferrita más cementita, ¿ya? La ferrita sigue siendo la parte blanco, y ya la cementita son las trazas, estas trazas oscuras. Y también están viendo una imagen ampliada 550 veces, cómo está el tipo de acero puesto, ¿ya? Acá, bueno, van a ver diferentes imágenes, ¿ya? Yo esta imágenes igual, o este archivo PDF, que está bastante bueno, se lo voy a subir al aula para que lo puedan ahí leer con mayor dedicación, y pueden ir viendo cómo van viendo la estructura a diferencia, o cómo están vistos en un microscopio, ¿ya? Así que ahí para que la puedan ir viendo, cómo va afectando estos tipos ¿cuánto se llama? De ferrita o cementita a un tipo de acero, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, qué les pareció esto visto ahí. Después sí, igual les voy a subir unos videos que son muy buenos de cómo se muestran estos microscopios, ¿ya? Para que la puedan ahí ver cómo sería este tema, esta ferrita, esta perlita. Como digo, después este archivo, léanlo, porque está mostrando diferentes tipos de propiedades de lo que hace cada uno de ellos en un acero. Lo que está mostrando acá, esta parte donde dice los aceros sin tratamiento térmico tienen como constituyente básico la ferrita, cementita y la perlita. Ojo, sin tratamiento térmico. O sea, si vamos al gráfico nuevamente, sin tratamiento térmico, voy a tener siempre la ferrita, la cementita y con su respectiva perlita, ¿ya?
Eso es lo que está diciendo acá, los tratamientos térmicos. Y los aceros con tratamientos térmicos, ¿ya? En este caso un temple, presentarán como constituyente básico y aquí apareció la martensita, la vainita y la trostita. Entonces cuando un material normal, sin tratamiento térmico, ferrita, cementita, perlita. Y un material con tratamientos térmicos va a aparecer la martensita, la vainita y la trostita. Esa es como la diferencia. Después ustedes vayan leyendo qué es lo que me aplica o qué es lo que me diferencia entre una y otra, entre la martensita, la vainita, la trostita, qué es lo que va haciendo, porque cada una de ellas, y acá lo empezamos a ver, no se la voy a leer completa, voy a marcar algunas cosas importantes, que dice que la ferrita cristaliza con red cúbica centrada en el cuerpo, o sea, recuerden que la red cúbica centrada en el cuerpo era la BCC, Body Center Cubic. ¿Ya? Entonces, esta ferrita tiene ese tipo de estructura. ¿Ya? Algo importante de acá son esto que está diciendo lo que está aquí. ¿Recuerdan esta unidad qué es lo que era? En este caso 28 kilopondios por dividido milímetros cuadrados, ¿se acuerdan? De una fórmula que vimos hace unas clases atrás. F por A, ¿se acuerdan? Esfuerzo, verdad. ¿no? El esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo que soportaba este material. En este caso, cuando tengamos un acero con presencia de ferrita, estamos hablando que tiene alrededor de un esfuerzo de 28 kilogramos fuerza por cada milímetro cuadrado. Eso es lo que estamos diciendo. Y más encima nos está dando un dato importante que tiene un 35% de alargamiento. ¿Se acuerdan qué dato, cuánto era el porciento que decía que un material era dúctil o no era dúctil? ¿Qué porcentaje era? Del 5, ¿no? El 5%, ¿cierto? Entonces, sobre el 5% era un material dúctil. En este caso estamos hablando que la ferrita es un material totalmente dúctil. ¿Ya? Eso quiero que puedan identificar. ¿Okay? Después, obviamente, lean esto. Yo destaqué algunas cosas importantes de la ferrita. Acá estamos viendo la estructura, ¿ya? Lo que la habíamos visto anteriormente, la BCC, que era la Body Center Cúbico, que ahí tengo estos átomos. Acá lo está mostrando como átomos enteros. Ojo con eso, ¿ya? Acá uno, como vimos anteriormente, esto básicamente porque voy a tener cubos a diferentes lados, ya acá yo voy a tener un cuarto, o sea, un octavo de cubo, es como cortar la esfera. Y aquí en este diagrama me lo está mostrando como átomos completos, siendo que no es tan así, ¿ya? Lo que sí tienen que destacar de esto, que sí voy a tener un átomo completo al centro. ¿Ya? Ese cómo lo constituyen estos BCC. ¿Ya? Ferrita. Entonces lo mismo que acá estamos mostrando, lo blanco, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan? Esto. Lo blanco y lo negro, ¿qué es lo que era? Uno de ferrita, el ¿Ya? otro. Perlita. Perlita, muy bien. Entonces, la parte oscura, toda la parte oscura era la perlita. Y la parte blanca, en este caso, era la ferrita. ¿Ya? Así que eso cuando vean ahí una imagen como esta, que estamos en presencia de ferrita más perlita. Ferrita la parte blanca, perlita la parte oscura. ¿Ya? Para que no se lo olvide, ahí estamos viendo, ahí tengo otra imagen, como le digo, bueno, este igual se lo voy a subir al aula, y el PDF que le acabo de mostrar, también se lo voy a subir al aula porque está en mayor detalle ahí, y ahí estamos identificando cuando estamos en presencia de un SAE 1010, 1020 o 1045, como se lo mostré anteriormente. Entonces también acá tengo la segmentita. Veamos algunas cosas importantes de la segmentita. También acá tiene una dureza. Dijimos que la segmentita genera un mayor dureza al material, ¿ya? Pero sí me genera que sea un poco más frágil. Y acá tengo una unidad de medida, HRC, que significa Rockwell, dureza Rockwell C. Rockwell se escribe así. Rockwell C. Que esta unidad la vamos a ver después en la universidad cuando apliquemos con un instrumento, vamos a generar una cierta fuerza sobre un material y vamos a ver qué tan duro es. Si está bajo, cuando estemos en presencia de cementita, vamos a estar alrededor de los 67 Rockwell C, que es un material muy duro.
que es muy complicado de mecanizar, de fabricar. Se dan cuenta ahí en el video anterior que había un torno que estaba sacando viruta. Entonces, cuando estamos hablando de 67 Rockwell, es casi muy poco probable que con una herramienta le podamos sacar viruta. Hay que ocupar otros procesos de fabricación, ya son muy, muy duros. ¿Ya? Muy duros de fabricar normalmente. ¿Ya? Cementita. Y esta cementita, ahí está su estructura. ¿Ya? Acá también, acá lo que estamos mostrando es en esta cementita, que tengo ahora ferrita más cementita. Ferrita más cementita. La ferrita dijimos que era la parte blanca, y la cementita en este caso la parte oscura. También recuerden que la cementita, ¿dónde se estaba dando? Veamos el gráfico. El de 0,89. Exactamente, entonces estamos hablando de 0,89 hasta 1,76. Ahí estamos hablando ya que tengo en este caso la perlita más la cementita. ¿Ya? Ahí está apareciendo, entonces nos está dando una mayor dureza al material. ¿Ya? Para tener sí esos 67 Rockwell C que estaba marcando, hay que aplicar un tratamiento térmico a este acero. Para llegar a esa dureza no se consigue normal o en forma como esté fabricado el acero en forma normal, no se consigue. Hay que generar un tratamiento térmico, endurecerlo y para poder arrojar esa dureza. Y eso es lo que vamos a ver después en la U. Vamos a ver cómo este acero, al calentarlo, sin calentar, vamos a medir y va, no sé, va a arrojar, por ejemplo, unos 25, 24 Rockwell C, no más que eso, no sé, blando. Pero cuando le apliquemos tratamiento térmico, vamos a llegar alrededor de los 50 o 48 Rockwell C, se va a endurecer este acero. Y si vamos a ver si qué hacemos con una barrita, yo le podría pegar con un martillo y la podría quebrar. ¿Ya? A diferencia, si no la tuviera con tratamiento térmico, me podría tal vez soportar ese golpe. Ahí vamos a hacer algún experimento allá en la universidad con estos materiales y estos tratamientos térmicos, cómo se comportan. Entonces está hablando con la cementita. Ahí también, Profesor, una imagen, dígame. ¿y hay aceros que tienen más de 6,6 de carbono? No, ya no va a tener acero de 6. Como acero, no. Como acero, no. Lo más básico, lo más común es trabajar con las fundiciones con 4,5, no más que eso, de por ciento de carbono. ¿Ya? Es lo más como normal en la industria, de trabajar con esos porcentajes. ¿Ya? Recuerden que ahí ya estamos hablando de fundiciones. ¿Sí? Sí, acá tengo la perlita. Acá la perlita, como vimos, que era hasta 1,8, 1,87 o 1,89% de carbono, que es una mezcla. Como vimos que es una mezcla que estaba entre la ferrita y la cementita. Y dice que corresponde a un 13,5% de cementita y un 86,5% de ferrita. ¿Ya? Esa es la constitución. Y también acá el alargamiento tiene un 15%, es dúctil igual, pero recuerden, si se dieron cuenta, el anterior, en la ferrita, que tenía un 35% de elongación, a diferencia de esta que tiene un 15% de elongación. ¿Ya? Esta se elonga menos que la otra, ¿ya? Tiene mayor resistencia, tiene mayor dureza. ¿Ya? Se dan cuenta también lo otro que tiene 80 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia, a diferencia de la otra que tenía, ¿cuánto tenía? 30 y tanto, era 35 si no me equivoco. Veamos. La ferrita tenía un 28%, o sea, un 28 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces esta no tiene tantos esfuerzos. Cuando vimos la gráfica de los materiales, que tenía una sobre la otra, que era el 1020 y el 1045, es lo que estamos mostrando acá. ¿Sí? Igual esto, como digo, se los voy a dejar en el aula para que lo puedan leer. Y que ahora estamos casi en la hora ya, chicos. Bueno, acá todo esto se lo voy a dejar en el aula para que lo vean, para no estar leyendo ahí completamente todo esto. Y podamos ver, y después ya próxima semana vamos a ver cómo se clasifican estos aceros. Vamos ya a entrar con las normas de los aceros. Ustedes lean esta parte de los constituyentes del acero y qué es lo que me hace cada uno de estos en la mezcla de acero, qué es lo que
cómo me va a afectar, ¿ya? Así que no sé si tiene alguna duda, algo, por lo que ¿Eso de vimos. la prueba hasta dónde llega? Va a llegar hasta lo que veamos el día miércoles, que básicamente el día miércoles vamos a ver las normas de los aceros, ya que hay diferentes normas y cómo se clasifican. Hasta ahí vamos a llegar. Ya yo Ya. le había dado que había unas normas, las SAE, está la otra, la AISI, y esas normas vamos a ir viendo cómo clasifican los aceros y qué significan estas normas, ¿ya? Y hasta ahí va a llegar la prueba del día jueves. ¿Sí? Gracias.